Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a su programa de Yo Libremente Opino de hoy lunes 16 de junio de 2013. Y bueno, primero que nada vamos a dar la bienvenida a nuestros participantes, a nuestros analistas ciudadanos del día de hoy. El buen Pejeboy. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia que nos está viendo en estos momentos. Y vamos a estar aquí para darle duro a los temas que nos trae Yo Libremente Opino. Ulises. Y buenas noches, días o tardes a la audiencia que también nos escucha y nos ve, y a mis compañeros de la mesa virtual. Y bueno, nada más, vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la desigualdad social. Pero antes de hablar de ese tema, quiero nomás de rapidito, así que me dé su impresión, tanto Ulises como el buen Pejeboy, con respecto al asunto de Andrés Granier, porque esto ya está, o sea, llega a la Ciudad de México, se da una encerrona, pero antes de darse la encerrona, según su abogado, se iba a reunir, o se reunió, ya no supe, pero que se iba a reunir con su equipo legal. Después de allí, sale la noticia de que se queda. Andrés Granier estuvo 32 horas declarando en la PGR. Fíjense, 32 horas. Luego supuestamente ya iba para comparecer, que sabemos que las comparecencias sirven para nada y para lo mismo, pero según iba a comparecer en la Procuraduría de Tabasco cuando ¡zas!, se pone malo, se pone enfermo y tiene que ser hospitalizado, y desde que lo encerraron ya no hubo acceso de nada. Ya nomás se supo de que van a meter un amparo para librar la orden de arraigo. Fíjense, de arraigo. Chequen bien ese punto, arraigo, Digo yo porque según se maneja ya que, pues según que quiere, decía Arturo Núñez, que quiere verlo en la cárcel, caray, pues si todavía está en cuestión de arraigo, pues quiere decir que de barato todavía no hay las pruebas suficientes con respecto a lo que en un momento dado se le está, de lo que en un momento dado se le está acusando a Andrés Granier. Y esto se suma a que se llamaron hasta diversos secretarios, ex secretarios que estuvieron con Granier en el gobierno de Tabasco, pues para que ahora sí que declaren. Y hasta ahí va el asunto. Qué interesante que a la hora de servirse con la cuchara grande, vaya que si están bien sanotes, pero a la hora de que de una u otra manera ya toca rendir, por ejemplo, cuentas, entonces ahora resulta que se enfermaron. Y digo yo esto de la reunión que comentaba respecto a la reunión con su equipo legal para fijar una estrategia. Digo yo qué interesante que de repente se empieza a dar pues algo que hacía pues a estrictos ojos, ¿no?, de diversos ciudadanos, entre ellos pues un servidor, pues prácticamente es una estrategia que podríamos decir similar a la del Baester Gordillo, ¿no? De una u otra manera la señora pues todo ha tenido, o sea, dentro de todo lo que se ha hablado de ella, pues no se ha puntualizado el trato preferencial, que porque está enferma, ¿no? Y ahora de repente ya vemos a este señor enfermo, ¿no? Y se empieza a ver pues ese caminito que pues de una u otra manera, entre lo que se declara a los medios, entre lo que de veras jurídicamente se está dando, y entre esta cuestión de las enfermedades tan repentinas que llegan, que a la hora de servirse con la cuchara grande están bien sanotes, y a la hora de rendir cuentas entonces sí ya se enferman, pues entre todo eso, lo que se vislumbra es que a la larga todo termine en impunidad. Pero bueno, quiero que sobre este tema nada más me dejen su impresión, así como yo di ahorita la mía, a ver qué nos dice el buen Pejeboy. Este caso sí está, pues como bien dices tú, pinta mucho como para el Baester Gordillo, ¿no? También los mismos procedimientos, se hace un pantallazo en televisión y medios de que el señor se detiene en el distrito, posteriormente es una declaración, lo mismo que comentas tú, tiene un problema médico. Prácticamente es un caso igual como lo que pasó con el Baester Gordillo. Pero yo lo que podría opinar y dejar mi impresión sobre este tema, el tema de Gordillo, es que se me hace que como está ahorita, como la olla ya está que vuela de tanta corrupción que hay en el gobierno entrante, pues ya ahorita como que es una estrategia, digamos, de pantallazo para simular que pues, se está trabajando para acabar con la corrupción, ¿no? Y sacan a sus muchachitos, digamos, ahora sí los que serían sorteados, para que pues, ahora sí les toque estar como si fuera un Big Brother, ¿no? Ahora sí están nominados y ahora les toca
la penitencia de ahí, y si la libran y como se muevan, pues van a estar tanto tiempo encuartelados, ¿no? Y más o menos es algo así lo que parece, ¿eh? O sea, porque no es realmente un proceso que se tenga por parte de este gobierno de combatir la corrupción, sino no es más como un espectáculo, un show, como para dar pantallas, una imagen de que realmente sí se está trabajando contra la corrupción, y realmente no es así, ¿eh? Realmente es más como televisivo, y yo lo veo de ese aspecto. Yo sé que los procesos éticos son muy largos, también se aprovechan de eso. Realmente para terminar un juicio y tener una sentencia, pues es año y medio más o menos, si es rápido el proceso, ¿no? Yo creo que es lo que le están tirando a eso, ¿no? Y dar gato por liebre para decir que no se estuvieron en la cárcel y todo eso. Y realmente terminar ese proceso legal en año y medio, y que estas personas salgan con menos pecados de culpa ante la sociedad y sean honorables ante la gente, ¿no? Que es lo que va a terminar todo este proceso. Y no es el único proceso que ha pasado así, pero es una impresión que yo tengo, es lo que les quería comentar, y ojalá la gente también analice lo que estoy comentando. Perfecto, mi buen Pejeboy. Sí, también es digno. Pues ahora sí que es una. Apunta, ¿no? Apunta también a tenerse muy en cuenta esa situación y sobre todo esa similitud con Gordillo. A ver, Ulises. Sí, exactamente, yo opino que también hay una similitud con el caso de la Gordillo, pero en el sentido más bien de esta serie de distractores mediáticos que se han estado presentando durante la nueva gestión y que van de alguna forma encaminados más que a otra cosa a incluir los verdaderos movimientos que se están haciendo sustancialmente en el gobierno, que son en pro de las reformas estructurales, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí se han tardado porque muchos periodistas han estado mostrándose muy duros, diciendo que caiga, que tenga que caer, que no se le vamos a dar el apoyo. Probablemente sí caiga, ¿eh? Claro que está dando una gran batalla porque, bueno, no tiene pocos amigos dentro del artículo, dentro de la estructura priista, y por supuesto también cada uno de estos sujetos que caen en esta desgracia, entre comillas, de que les toque a ellos pagar el pato para desviar o para de alguna manera distensar digamos, la tensión, valga la redundancia, para bajar la tensión social, dándole a la opinión pública una cabeza que lo tranquilice y que le haga creer que el gobierno está de veras en serio contra la corrupción, cuando en realidad pues, solamente es eso, no solamente es un pequeño contrapeso para que el sistema de corrupción pueda seguirse sosteniendo a largo plazo, y que la opinión pública termine de asumirlo o aceptarlo totalmente. Y desde ese punto de vista, pues sí le pueden le pueden cortar la cabeza, ¿no? Es decir, es perfectamente sacrificable, pero bueno, pues cada uno de estos personajes también tiene mucha información, y seguramente pues, sus abogados extraordinariamente pagados, que quién sabe cuántos dólares con la hora, por cierto, pues están haciendo también este trabajo de forcejeo, de negociación, en el cual pues es natural que tenga que pasar, como todo gángster perteneciente al PRI, una persona de esa calaña, que no se va a dejar fácilmente que le quiten su libertad, pero que de alguna manera también sabe que si está destinado por el sistema, pues se le va a tener que sacrificar y se le va a tener que poner como gancho mediático y como anzuelo mediático para que la opinión pública pues siga creyendo de alguna manera en estos serie de señuelos que ha puesto Peña Nieto en la trayectoria de su gobierno, para que de alguna manera se pueda o se siga pensando que en realidad está en contra incluso de las propias prácticas del viejo PRI, como se le conoce. Realmente yo creo que la relevancia sería esa, cómo entra dentro del manejo mediático, y cabe la otra posibilidad también, pues que no le pase nada, ¿no? Que realmente salga libre, que al secretario de Finanzas y a la secretaria de él sean los que finalmente vayan a la cárcel, como es frecuente en este tipo de situaciones, ¿no? Pero cabe esas dos, o sea, por un lado un señuelo mediático, y por otro lado, pues que no le pase nada, y que también, pues de alguna manera eso lo tendría que saber la opinión pública como una señal también de que en realidad la lucha de Peña Nieto contra la corrupción y los poderes fácticos, pues pasaría a ser, por cualquiera de las dos vías, un mero parapeto para esconder las reformas estructurales, bote. Reformas estructurales que de hecho, pues a la larga terminarían profundizando una desigualdad social, que es de lo que vamos a hablar ahorita,
Y bueno, y además, ya para comenzar el tema que vamos a hablar, nada más quiero cerrar con una cosa rapidísima. No debemos perder de vista que en el Código Penal mexicano se tiene en cuenta aquello de terminar, de pasar, por ejemplo, un arresto en domicilio en caso de tercera edad. ¿Y esto por qué lo digo? Porque ya sabemos que el Bastel Gordillo, pues en 2 años estaría cumpliendo la mayoría de edad, y pues Andrés Granier no se ve así como muy joven que digamos, y más ahora que por lo menos en las fotos que se le vio de su llegada, o las imágenes, incluso tengo entendido que dio una conferencia de prensa, pues vemos que no está joven que digamos, y es algo que tampoco se puntualiza en los medios, esa situación de que por la mayoría de edad, por ser adultos mayores, la posibilidad de que ya no pisen la cárcel por eso, o que terminen la sentencia, que en algún momento dado pudieran hacerse acreedores por lo que hicieron, las terminen pagando cómodamente en su casa. Yo creo que eso también es importante señalar, más que nada para que lo tenga en cuenta la gente, y que en un momento dado sea menos lo que pudieran caer en por ejemplo, en una idea que llevara cortina de humo por un lado, distraer por el otro, o como dices tú, mi buen Ulises, o a final de cuentas pues terminar simplemente aparentando de veras pues ser un gobierno distinto, y que de veras va en contra de los poderes fácticos del país, cuando en realidad sigue siendo la misma cosa el gobierno de Peña Nieto. Y yo creo que los gasolinazos, y yo creo que esta crisis que estamos viviendo, esta baja del poder adquisitivo, viene a demostrar que a final de cuentas sigue siendo lo mismo. Si no hay nada que replicar por parte de ustedes o algo que quieran decir, arrancamos al siguiente tema, díganme. Sí, arrancamos, va. Sí. Perfecto. Pues ahora sí vamos a plantear esto que el INEGI sacó, algo que a lo que sí no se le dio el debido vuelo, por ejemplo, o creo yo que no se puso en la debida dimensión. Y es estos datos que dio el INEGI, el más fuerte, es de que plantea que 66.4 millones de mexicanos pues se encuentran en la clase baja, algo que según académicos pues es un dato conservador. Ya saben que hablar de dato conservador es casi como un dato suave de lo que es la realidad, porque según académicos pues ellos plantean que es superior a los 76 millones la clase baja. De todos modos, sean los 66.4 o sean los 76 millones, es claro la enorme desigualdad social que hay en este país, cuando tomamos en cuenta el 1.300.000 y tantos que son clase alta. O sea, realmente estamos hablando de una desigualdad brutal en el gobierno mexicano, y que obviamente nosotros tenemos muy en claro que esa desigualdad social se debe, entre otras cosas, a la profundización del neoliberalismo mediante la imposición que ha hecho la clase política mexicana de las medidas dictadas por los organismos financieros internacionales, OCDE, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, similares y conexos, aglutinadores de ambiciosos vulgares sin llenadero y anexas, ¿no? Entonces nos encontramos ante una situación en la cual pues sigue ese camino de depredación, haciendo cada vez más precaria la vida de los mexicanos. Pues ahora sí que a los medianos los va pasando a la pobreza, a los de la pobreza los va pasando a la pobreza extrema, y simple y sencillamente, como en su momento fue oportunidades y ahora la cruzada contra el hambre, pues simplemente paliar el problema de la pobreza extrema, y simple y sencillamente que siga prevaleciendo un modelo económico neoliberal que sigue pasando a la pobreza de manera constante a más y más y más mexicanos. Este asunto que estoy planteando contrasta con lo que sucede en Argentina. Fíjense, aquí el INEGI da unos datos en el que habla de el dato oficial: 66.4 millones de mexicanos en la clase baja, y los académicos consideran que son 76. Un problema similar ocurre en Argentina, pero al revés. Allá en Argentina los datos, el pleito de datos es entre lo que da
el gobierno, los datos oficiales, y lo que da los que digamos son detractores del kirchnerismo, desde la llegada de Néstor Kirchner y ahora con Cristina Fernández. El caso es que allá es similar. La diferencia es que no se puede negar ni siquiera los datos de los detractores. Los propios datos de los detractores dan cuenta de la disminución de pobreza que hay en Argentina. El pleito es que el gobierno da unos datos que según ellos son más elevados de lo que de veras es, pero lo que sí es una realidad es que desde la llegada de Néstor Kirchner al poder en Argentina hasta la fecha, ha habido una reducción constante de la pobreza a grado tal que está Argentina a un paso de erradicar el hambre y la pobreza extrema de sus ciudadanos. Está a un paso de dejar afuera eso. También Argentina sorprendió en su momento por el asunto de que prácticamente se acabó también la deuda externa. Ahora, el día viernes salió un reportaje de Contralínea que da cuenta de todo esto que estoy hablando, pero aún más. En ese reportaje da cuenta de que lo único que se hizo en Argentina fueron dos cosas. La primera, llevar a cabo lo contrario a las medidas planteadas por esas organizaciones financieras internacionales. Lo que ellos plantean, lo que esas organizaciones financieras plantean, México hizo lo que ellos plantean. Argentina hizo lo contrario. ¿Cuál es el resultado? Resultados opuestos. En México un crecimiento de la pobreza, que el dato conservador que según mismos académicos plantean que está dando el INEGI, es un dato de 66.4 millones en clase baja, más de la mitad de la población. Allá en Argentina es lo contrario, allá está por acabarse la pobreza extrema. Ha habido un mejoramiento en el nivel de vida de los ciudadanos a grado tal que Cristina Fernández de Kirchner obtuvo el 76% de la votación en ese país. Esa es una clara muestra de la aceptación de la gente a ese sistema político y de gobierno. Insisto, ¿en qué ha consistido todo? En llevar a cabo las medidas contrarias a lo que dice los organismos financieros internacionales y ha acotado el neoliberalismo. Cosa que aquí en México también ha sido al revés. Aquí se le ha dado rienda suelta al neoliberalismo. Se ha profundizado el neoliberalismo a pesar de los estragos que no son de la noche a la mañana. Se ha venido dando desde hace décadas y aún así priistas y panistas, aprovechando que de todos modos, pues ¿para qué cumplir al pueblo? Si de todos modos siguen llegando millones de votos gracias a que no saben ver televisión los mexicanos, pues ¿para qué cumplir? ¿Para qué hacer lo que los mexicanos necesitan? No, ellos siguieron su camino de profundizar el neoliberalismo como lo siguen haciendo hasta la fecha. Como lo acaban de hacer al aprobar la reforma laboral que hicieron hace rato, que se terminó ya aprobando a principios de este nuevo gobierno. Esto ya se venía trabajando desde antes y lo sabemos, ¿sí? Terminaron profundizando aún más el neoliberalismo con esa reforma laboral. Ahora pretenden profundizarlo aún más con la reforma hacendaria para aplicar el IVA a alimentos y medicinas y con la reforma energética para permitir más capital privado, a pesar de que con el capital privado que se ha permitido, simple y sencillamente Pemex ha seguido yéndose para abajo. Según ellos, se sigue necesitando capital privado, pues no que con que trae el capital privado se alivianaban los problemas, ahora resulta que se necesita más capital privado, y total que entran los privados y no se soluciona nada, al contrario, simple y sencillamente se encarece todo como ha venido sucediendo. Entonces se ve un camino en el cual, simple y sencillamente, a pesar del ejemplo, y esto cabe la pena puntualizarlo, porque mucha gente dice que pues que no, que todo el mundo está igual y que no. Hay honrosas excepciones y hay países como Argentina que no se han dejado pisar, que no se han dejado pisar por los varones del dinero y que han tomado las decisiones correctas para defender el interés público, cosa contraria a lo que se ha hecho en este país. Así que este tema por eso me parece muy, muy interesante plantear, porque no nomás hay que plantearlo por separado.
No nomás hay que hablar de los datos que ahora nos da el INEGI con respecto a la desigualdad social, sino que hay que poner el dedo en la llaga de lo que ha hecho Argentina, contrario, y por ende hay resultados distintos. O sea, que el camino correcto es lo contrario a lo que sigue haciendo aquí el PRI y el PAN y los lambiscones de siempre, gracias a que millones de mexicanos le siguen dando el voto. Al margen del voto, comprar lo que quieran, millones de mexicanos le siguen dando el voto a ellos y simple y sencillamente siguen tomando el camino, profundizando el camino que nos está hundiendo. Vamos a lo que nos digan nuestros analistas y empezamos con Ulises. Bueno, Bote, pues sí estamos en efecto ante un tema bastante importante, obviamente trascendental para los bolsillos de cada uno de los mexicanos. Pues de esos mexicanos de que apunta el INEGI en su estudio, que dice que por cada persona de clase alta hay 49 de clase baja. Llama la atención que todavía se utilice el concepto de clase, que pues ya muchos lo quieren mandar al baúl de los recuerdos o al ático, porque dicen que es un concepto marxista, que crea rencor social, que está vetusto y totalmente anacrónico, ¿no? Y ya que ya no se usa, que ya se usan otros términos. Y bueno, aquí el INEGI vuelve a usar pues algo que es tan claro, que aunque a muchos no les guste, pues es claro como el agua. Sigue habiendo clases y diferencias sociales. Y sigue habiendo clases sociales que obviamente pues están en conflicto, ¿no? Entonces, pues sí, tema trascendental para pues ese resto de 49 personas de cada 50 a las que muchos, al grupo del cual muchos pertenecemos, ¿no? Para nuestros bolsillos, porque pues sí, realmente esto se trata ya de un muy viejo, una muy vieja estrategia por parte de las élites económicas mexicanas. Y que de alguna forma se basan en una filosofía, en un discurso ideológico que tiene a la desigualdad como algo natural, es decir, como algo que está inscrito en la naturaleza humana, ¿no? Es decir, la desigualdad y la competencia como algo que forma parte del ser humano como especie y que realmente no se puede de alguna manera rechazar. Voy a tomar un poco de tiempo, Bote, porque fíjate que me encontré con un documento bien interesante que les quería comentar y que explica gran parte de este tema de la desigualdad y la obediencia que no ha tenido Argentina de las élites mexicanas hacia las capitales del neoliberalismo y los organismos económicos internacionales que son la punta de lanza y el ariete de este sistema, de este gran sistema neoliberal, como se le ha venido llamando, ¿no? Fíjate que, bueno, yo no sé a qué voy y Bote, sonó mucho que en Twitter un tal Isaac Katz, que es un académico del ITAM, si no me acuerdo, ven que a los profesores sufrieron un accidente, los atropellaron a varios, sí, un camión, ¿no? Sí, entonces este sujeto, Isaac Katz, ¿no? Pues tuvo a bien poner, es un intelectual, es un economista neoliberal, y tuvo pues la magnífica idea, la sutileza, ¿verdad?, de poner en su Twitter que eso se lo merecían por andar protestando los profesores. ¡Ajás! Eso le pasa por andar protestando, ¿no? Y bueno, pues ya lo tundieron, hasta los mismos de la derecha ilustrada de Twitter dijeron pues, que le bajara, ¿verdad? Porque realmente pues, había sido una cuestión políticamente y socialmente muy incorrecta. Terminó pidiendo disculpas, pero vía esta foco de atención llegó a mis manos, entre cosas que se le empezaron a retuitear acerca de la influencia de este señor, llegó a mis manos un documento entre todo lo que empezó a circular de una economista, luego se los voy a pasar y no sé, también lo voy a postear para que nuestro público tenga acceso a él porque es sumamente importante. Me llegó vía un personaje de Twitter bastante conocido que se llama Gerardo Cornejo, un personaje muy polémico, un economista muy polémico que está en Twitter también. Bueno, vía él me llegó un documento de una economista llamada María Eugenia Romero Sotelo, que fíjense chicos que es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque frecuentemente a los que hablamos y criticamos el neoliberalismo, muchas veces la derecha nos acusa de conspiracionistas, es decir, no hay tal neoliberalismo, solamente está México en el ámbito internacional, en el concierto de todas las naciones, una nación libre y soberana,
independientemente de ideologías y de posiciones político-ideológicas y filosóficas, incluso, pues solamente va pragmáticamente moviéndose según sus necesidades. Hay una democracia, pues ya ganó el PAN, ya recuperó el PRI, entonces pues aquí no pasa nada. Y los que digan que, pues, que hay una evidencia ante un sistema internacional contrario a los intereses nacionales, pues es prácticamente una teoría de la conspiración. Tampoco no hay una línea que una realmente a las élites mexicanas en un pensamiento más o menos homogéneo, que compartan ese pensamiento y que a partir de ahí actúen precisamente para conseguir sus intereses, que son los intereses de unos cuantos. Y este artículo, audiencia y compañeros de la mesa virtual, se llama Las raíces de la ortodoxia en México, de la ortodoxia económica en México. A grandes rasgos, porque bueno, pues es un pretexto bastante largo, esta economista de manera magistral, yo deduzco que su posición es más o menos de izquierda, pero bueno, no quiero hablar por ella, no sé cómo se considere ella, pero bueno, yo pienso que es un artículo crítico, muy brillante, en donde le llama ortodoxia económica en México a lo que un grupo de empresarios mexicanos desde el sexenio de Lázaro Cárdenas se ha dedicado a articular como una línea de pensamiento muy compacta, muy homogénea de hecho, para combatir precisamente los logros de la revolución. Esto empieza con un tal Luis Montes de Oca, que fue secretario de Hacienda en los sexenios, de manera parcial, porque nunca terminó ningún sexenio, si mal no me acuerdo, con Elías Calles, con Pascual Ortiz Rubio y Portes Gil, ¿no? En esos sexenios estuvo en el gobierno, y él, junto con Raúl Valleres, ¿no? Que obviamente es antecedente directo del actual, no me acuerdo cómo se llama, el del Palacio de Hierro, Roberto Valleres, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Valleres, sí. Ajá, exactamente, el que tiene mineras y el Palacio de Hierro, antecedente directo, obviamente Raúl Valleres, no sé si sea abuelo, tío, obviamente pues está en la misma línea. Y Raúl Valleres, que es un empresario mexicano ya de los años, principios y mediados del siglo XX, junto con Luis Montes de Oca, que era un ideólogo economista neoliberal, empiezan a tratar de hacer lo que se dice, o lo que ellos llaman un proyecto alternativo económico. Este proyecto alternativo económico se presenta como un acto bien consciente de un grupo de empresarios mexicanos que prácticamente empiezan a entrar en contacto con dos personajes históricos muy importantes, que son Ludwig von Mises, por un lado, y Friedrich Hayek, por otro, que son dos economistas austríacos que se consideran como los genes, digamos, como los puntos originales o originarios de lo que es el pensamiento neoliberal, que ahorita es el dominante pues, en la mayoría de los países del orden, ¿no? Y a través de los organismos internacionales que nosotros ya hemos estado mencionando aquí. Entonces, de lo que habla el artículo es cómo se une esta élite, cómo consigue la asesoría de estos dos personajes, ¿no? Que también pues, será tomada su palabra por Reagan y Thatcher, por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, se nutrirán, entre otros, de Milton Friedman también, pero de estos dos economistas, pero tuvieron una fuertísima, a través de Luis Montes de Oca, una fuertísima influencia directa en el pensamiento económico mexicano y en la formación de esta corriente contrarrevolucionaria y antirrevolucionaria, que fíjense, según describe la doctora bueno, creo que ese grado académico tiene, por lo menos la licenciada de Economía que Sotelo, describe que muchos de los empresarios en México estaban en total desacuerdo con la política cardenista de crecimiento con distribución. Es decir, como el Estado, como un órgano regulador que de alguna manera se encargaba de distribuir y cumplir las promesas revolucionarias de tierra, de distribución justo de la propiedad colectiva, en fin, todas estas cosas que se dieron con la revolución. El Estado, como garante del cumplimiento de esas promesas, pues fungía como un control y un filtro, y que de alguna manera limitaba pues, los intereses voraces de muchos empresarios que inmediatamente dicen aquí hay que generar una corriente de pensamiento muy fuerte, muy nutrida, en constante renovación, y que de alguna manera siempre se presente como una oposición a lo que se generó con el cardenismo, ¿no? Se puede decir que después todos los gobiernos del PRI estuvieron más o menos influenciados en un gatopardismo muy singular
digno de estudio sociológico desde hace mucho tiempo, Tira de pero lo siempre del pues, en bote, obediencia a los Estados Unidos y al sistema económico, como se iba presentando a nivel de lo que estaban los grandes capitales económicos mundiales y las grandes potencias, ¿no? Y durante un tiempo, pues sí se tuvo un estado de bienestar, un capitalismo con desarrollo sostenido, pero cuando esta élite asesta el primer golpe, fue precisamente desde el gobierno de Miguel de la Madrid. Y con el gobierno de Salinas, esta élite, bien comparte ideológica, que comparte toda una filosofía reaccionaria, se instala con Salinas de Gortari definitivamente en el poder. Ya lo había empezado a hacer desde antes, desde el anterior sexenio. Se instala ya y empieza a trabajar todo este proyecto que ya se había venido fraguando desde hace muchísimo tiempo y que nace como respuesta a los deseos cardenistas de justicia social. Fíjense que a pesar de López Obrador, estamos hablando también de que tiene ya unas posturas bastante cuestionables, pero se podría decir que el último round de la gran pelea, del gran enfrentamiento entre estas dos visiones de México, la cardenista se puede decir, y este planteamiento liberal, filosófico, económico que trae esta élite intelectual desde hace mucho tiempo, el último round lo acabamos de presenciar y ellos ganaron. Y el último round fue precisamente, o los últimos rounds que se presentaron fueron las candidaturas a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador contra precisamente el PAN-priismo, como representante de esta gran corriente, obviamente nutrida también por el mismo descendiente de Balleres, ¿no? Y precisamente también todo lo que has dicho, Bote, de esto alrededor del voto nulo, ¿no? Como de alguna manera estos empresarios, ideológicamente tratan de arrastrar precisamente a la falta de actividad, pues ya no la participación directa de la democracia, valga la redundancia de la democracia participativa, como se plantea, de gente consciente que presiona, constantemente organizada para presionar en movilizaciones civiles. Déjense ya de eso. Ya también quieren quitar o extender la pasividad, la indiferencia y la apatía hacia el voto mismo. ¿Para qué? Pues para que precisamente a través de esto la marca electoral fraudulenta que hemos venido teniendo y que hemos venido presenciando, pues funcione mucho más aceitada y tenga mayor margen de acción. Entonces, las causas de la desigualdad se encuentran más allá de lo que se plantea en los medios, ¿no? Es decir, son gente bien organizada, no son sociedades secretas, no se trata de una conspiración oculta, nada, son personajes con intereses económicos muy normales, totalmente naturales y totalmente conocidos, y todo lo que se relata aquí es totalmente conocido y público. Cómo se fueron armando, cómo tomaron asesoría de estos personajes internacionales y cómo de alguna manera también fueron haciendo este grupo compacto que tiene la desigualdad social en su filosofía intrínseca. Porque una de las cosas que Friedrich von Hayek dice en sus libros, ¿no? A grandes rasgos, es que la desigualdad es el motor del cambio, que la desigualdad es el motor de la benignidad y del progreso humano. Imagínense, es decir, es algo no solamente que no se tiene que combatir, es algo tan natural que se tiene que aceptar como tal, y eso implica una competencia rapaz entre la que el menos dotado, pues ni modo, ya perdió y de eso se trata. Imagínense la ideología y la obediencia que tú dices que Argentina, ni Brasil, ni Venezuela han tenido como eje un poco anticapitalista, digamos, no anticapitalista, como un eje anti-moderador del neoliberalismo en la región latinoamericana. Esa obediencia que esos países no han tenido, México sí la tenga, pues se entiende perfectamente. Y se entiende perfectamente también que es muy refutable las críticas que se le hacen cuando hablamos del neoliberalismo, de élites, como teorías de la conspiración y como algo que nunca sucede, como que los medios de comunicación son los únicos, y de esa versión es la buena, que México es una nación libre y soberana, que no existe conflicto de intereses, sino que existe un gobierno y un pacto por México integrador que va a llevarnos de alguna manera a aceptar las reformas que México necesita, cuando las reformas que México necesita están perfectamente documentadas en este documento de cómo esa ideología va creciendo poco a poco y es decidida por unos cuantos que van ganando posiciones, ya las tenían por ser grandes empresarios, posiciones en el poder, ¿no, Bote? Entonces es muy interesante el texto y así se entiende el grado del problema de la desigualdad en México y cómo está muy difícil, a menos que pase algo extraordinario, que, bueno,
De alguna manera eso esperamos y por eso en los medios alternativos estamos luchando por concientización, pero está difícil porque es gente de mucho poder la que está detrás de esto. Vote y que voy. ¿Sabes qué? Mira, entiendo el concepto muy bien de lo que planteas, pero aquí hay que puntualizar algo, Ulises. Tienes razón en que se ve difícil, pero lo que debemos nosotros y millones de ciudadanos, no solamente en México, sino en todo el planeta, deben de entender la raíz importante de esto, ¿sí? Por ejemplo, como tú dices, ¿sabes qué? Es que ese tipo de cosas son consideradas teorías de conspiración. Claro, ¿por qué? Porque lo que inmediatamente plantean los que lo manejan así, para querer hacer menos un pensamiento que va en contra de en este caso del neoliberalismo, lo que ellos se basan es que la mayoría de la gente no puede creer que unos cuantos puedan organizarse tan bien para controlar, por ejemplo, un gobierno, un país o el mundo. Y aquí vale la pena puntualizar ese punto, esa situación, Ulises. Porque mira, ¿qué es lo importante, por ejemplo, de este grupo que, como tú dijiste, un grupo compacto, muy bien, que incluso tuvo la asesoría de dos grandes economistas, muy bien? ¿Qué es lo que tienen ellos que no tienen la gran mayoría? La organización. Ellos son pocos si tú quieres, pero están perfectamente organizados, Ulises. Fíjate cómo están perfectamente organizados los varones del dinero con las clases política PRI, PAN y lambiscones de este país. O sea, están perfectamente organizados con ellos. Fíjate cómo cuando iba a hacer la reforma en telecomunicaciones, de una u otra manera, salió Luis Videgaray a hablar, por ejemplo, con Azcárraga Gallán. Fíjate cómo a ellos son recibidos, ellos sí, son recibidos inmediatamente. Ellos no tienen que hacer una protesta, ellos no tienen que esperarse a ver si el gobierno se digna a hacer un diálogo. No, ellos no. Ellos son recibidos por la puerta grande y con los grandes lujos que nos cuestan a los mexicanos. Ellos son recibidos así, esa gente, esa clase alta, ese pequeño, los integrantes de ese grupo compacto al que te refieres. Sé que mucha gente va a decir, esas son teorías. No, no son teorías, lo que estoy diciendo es verdad. Cuando se trata de recibir a alguien, siempre se recibe a un gran magnate empresarial en Los Pinos. ¿Sí? En el Congreso tienen las puertas abiertas los empresarios, los potentados, los varones del dinero. Fíjense cómo no tiene que ir, por ejemplo, los banqueros a pedir una audiencia. No. Allá se presenta, a sus convenciones se presenta el presidente de la República. Ellos no necesitan audiencia. El ciudadano lo único que recibe es la Policía Federal. Y ya si de plano es mucha la organización que llega a tener un movimiento social, recibe la oportunidad de diálogo. Pero no más. Y diálogo del que suele no llevar a nada, como es el que ahorita todavía está el Sindicato Mexicano de Electricistas. Aquí lo importante, mi buen Ulises, es que hay que entender la esencia del por qué un pequeño grupo puede inclusive, y esto yo me baso en el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etc., puede incluso tener controlado al mundo. ¿Cuál es la clave? La organización. Que ellos están perfectamente organizados y los pueblos no. Los pueblos no están organizados por algo que tú dijiste también hace rato. De una u otra manera, se siembra la apatía, ¿sí? Se siembra la apatía, se siembra el temor, se siembra esa actitud que prevalece en millones, no solamente de mexicanos, sino en todo el mundo, de que pues mientras a mí no me pase, pues que se joda, quien se joda, man. Eso es lo que aprovecha un pequeño grupo organizado, ya sea en un país o ya sea en todo el planeta, para simple y sencillamente seguir dándole la torre por esa actitud mala que tiene el propio ser humano. Aquí hay que vale la pena puntualizar esas dos cosas, Ulises, ¿sí? Esas actitudes malas que predominan en el pueblo y que precisamente los pueblos por ellas no se organizan.
¿Y a qué es a lo que se está enfrentando constantemente los pueblos del mundo? Pues a un grupo perfectamente organizado en cada país. Que de una u otra manera, ese grupo perfectamente organizado está perfectamente organizado con las élites financieras mundiales. ¿Y en qué termina todo? Pues en que un grupito de financieros, magnates empresariales y gobernantes y gobiernos están perfectamente organizados y se encargan simplemente de imponer lo que quieren en pueblos que no se organizan por su apatía, por sus egos. Ese tipo de actitudes son las que impiden a los pueblos organizarse. Y ese tipo de actitudes, desde mi punto de vista, son también sembradas, ese tipo, sobre todo los egos, son sembrados precisamente mediante, por ejemplo, un principal sembrador que se me viene a la mente, el poder mediático. Dejemos de qué nos puedes decir, porque esto ya se puso bueno. Pero tomando un poquito más el tema principino básico, hablando de esto, muchas de las medidas que usó en Argentina la familia Kirchner fue pagar la deuda con reservas, que es algo que reprochó mucho los institutos internacionales, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que decían que eso iba a provocar más crisis que ya no ha llegado. Pero vemos que aquí en México ha tenido hasta puntos Guinness o récords en reservas, en dólares, en oro, en otros tipos de divisas también que se debe manejar como reserva, pero no sirven para nada, no sirven cuando un cuatito necesita dólares baratos y se subastan baratos y se especula, ¿no? Que entonces sale gente de Banco de México a decir que es por culpa de los especuladores que se tuvo que vender barato los dólares, ¿no? O sea, a ese grado tal de cinismo que se tiene aquí en México, ¿no? Y que en Argentina no se dio con este tipo de gobiernos que entró, ¿no? Y hay que decirlo, de izquierda, ¿no? Y vemos que es un impulso de la verdadera izquierda, bueno, quiero considerar verdadera izquierda, los países que están teniendo este auge de recuperación y bonanza en sus países, que es Argentina, Venezuela, Brasil, Ecuador. A lo mejor no es de izquierda tanto, o no puede catalogarse ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, Cuba, pero es algo aparte, pero también ya tiene una bonanza económica mejor que muchos países que son capitalistas y que siguen las políticas neoliberales internacionales, de institutos internacionales, ¿no? Tienen mejores números en cifras económicas y macroeconómicas, ¿no? Vemos que actualmente aquí en México se sigue aplicando el neoliberalismo puro, desde que se comentaba esto, Ulises, desde el que se dejó desde la escuela de Miguel de la Madrid hasta la fecha, y no vemos resultados, ¿no? Tú has comentado en estos tus noticieros y en este espacio de Yo Libremente Opino, ¿no? Que ellos siempre dicen que están construyendo un México mejor y ese México mejor nunca llega, ¿no? Al contrario, ¿no? Realmente yo me acuerdo de que decía Vicente Fox, se ofanaba que él estaba bajando la deuda externa, y cosa que no fue así. Con su gobierno y el gobierno de Calderón se duplicó la deuda externa, el caso que nadie habla, no se habla de deudas en ese aspecto, ¿no? Y cuando son segundos pisos y cosas de algo así muy locales, se alzan los tamborazos, ¿no? De alerta, ¿no? Por los medios tradicionales, ¿no? Cosas que van marcando, que no pueden decirse que son de conspiración, ¿no? Eso ya es muy evidente, ¿no? Y son cosas que aquí el ciudadano común no tiene en cuenta y no quiere informarse. Realmente también es un problema social, ¿no? Nosotros podemos echarle la culpa a los políticos, pero realmente la culpa también la tiene la sociedad, porque no ha buscado los medios para informarse bien, o por lo menos comparar la información que se le presenta en televisión y radio y en prensa, ¿no? O sea, no busca el ciudadano común estar verdaderamente informado, no más se deja guiar por la primera línea, que es la televisión y la información oficial del gobierno. Y realmente pues eso no ayuda mucho para hacer contrapeso hacia ciertas medidas neoliberales y reformas que están implementando, ¿no? Por eso en otros países que han tenido
los estragos radicales de una derecha extrema como fue en Argentina. Por eso ya no la aceptan esa derecha, ya toda esa derecha está suprimida y hasta espantado a la misma izquierda. Lo han dicho los mismos dirigentes de izquierda en Argentina. No nos conviene ser pura izquierda en este país, ¿no? Necesitamos la oposición, pero aquí en México no. Parece que en la misma derecha no le preocupa ser pura derecha. A ellos al contrario les beneficia más. Y es como tú también comentabas, ¿no? Comentaban esto, dices y tú, la falta de la organización en la ciudadanía. La ciudadanía ya tiene mucho tiempo que no toma decisiones propias o deja mensajes propios. Siempre toma los mensajes que el sistema les deja, ¿no? Dígase voto nulo, dígase que todos los políticos son iguales, la apatía que comentas tú, generalizada por esas ideologías, ¿no? Y realmente no hay un mensaje interno de la sociedad, ¿no? Ese análisis personal de cada ciudadano que diga, oye, ¿por qué estamos tan fregados, no? Que por qué no podemos ser potencia mundial si tenemos recursos naturales, tenemos riqueza, riqueza petrolera, riqueza cultural, todo eso que nos puede manejar como un imperio, que nos dejaron nuestras raíces culturales autóctonas, y cómo es que podemos de un imperio empezamos a ser esclavos, ¿no? Todo eso que nos han estado olvidando, el linaje, que también hay que decir que lo que comentaba Odiseo del linaje del tipo de gente que hay aquí en México, ¿no? El linaje del estirpe de la sangre que se tiene de las familias que predominan en este país, que se ha dado una cifra de 30, ¿no? Que hay ciertas familias que son muy relevantes, pero tienen un hermetismo, un ocultismo ante la opinión pública, ante la imagen pública, ¿no? Que dejan que estos nuevos ricos que están saliendo, dígase Carlos Slim y Salinas Pliego y varios otros riquillos más, tomen el auge, pero hay un linaje más atrás de eso que también están moviendo al país, ¿no? Y es un linaje, como bien hacía esa recapitulación Ulises sobre este artículo que leyó, de que realmente se han implementado, se han organizado. A ellos no les espanta que sea una lucha muy larga, de generaciones, ¿verdad? Qué cosa que al ciudadano común le espanta, ¿no? Cuando le dices que esta lucha es de décadas o de siglos, luego dicen, tiran la toalla y prefieren ser esclavos esclavos sin cadenas, ¿no? Tener la mentalidad de esclavos sin cadenas. Son muchos detalles que en esta sociedad mexicana han trabajado mucho este linaje de estas familias que dominan en México, que han permitido que esté la situación actual, ¿no? Que le tengan más miedo a un señor que dice primero los pobres, que a un señor que dice que dice que su propuesta es que la televisión haga mejores telenovelas, ¿no? Son de las cosas que a veces son estos contrastes que dan en esta sociedad mexicana que ponen para los que somos conscientes de un estado de locura a veces, o de pesimismo, ¿no? Pero realmente pues tenemos que seguir en la lucha. Eso es algo que aquí hemos promovido mucho, no tirar la toalla, seguir en la lucha. No se ve el final, pero sí se ve un comienzo, ¿no? Que es lo más importante, que es lo que quería comentar. Fíjate que en este programa tanto Ulises como tú tocaron puntos y pusieron el dedo en la llaga de manera brutal. Como bien lo explicó Ulises, ¿sabes qué? Se trata de un pequeño grupo. Yo sé que la clave para que un pequeño grupo haga las cosas es que está perfectamente organizado. Pero tú pusiste, digamos que, como quien dice, la pieza para cerrar el rompecabezas del que veníamos planteando Ulises y yo. El instrumento. O sea, me pareció excelente que tú pusieras la pieza final, PG Boy, al plantear el instrumento. ¿Cuál es el instrumento del que se han valido precisamente ese pequeño grupo compacto para tener el control de diversos países? El endeudamiento. Precisamente ese es el instrumento. Hay un común denominador muy importante. Los países que se ven obligados, ¿no? Y que terminan siendo obligados a imponer lo que dictan los organismos financieros internacionales, están endeudados.
Esa es una clave importantísima. La deuda es la que termina siendo el instrumento para esclavizar a pueblos enteros. Yo lo he dicho muchas veces y lo sostengo. El endeudamiento esclaviza, ¿sí? Por eso la enorme diferencia de una Argentina que se liberó de deuda y pudo no solo agarrar y acotar el neoliberalismo en su modelo económico, en su vida, sino que además pudo tranquilamente aplicar las fórmulas contrarias que dictaban el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etc. Eso es lo importante. Argentina lo pudo hacer, pero ese camino iba acompañado de haberse liberado del endeudamiento. Aquí, por desgracia, seguimos viendo una clase política más interesada en enriquecerse, que, como vemos, no importa cómo dejen estados. Simple y sencillamente, ahí al ratito pues ya es cuestión de tiempo para que ya se vea que hay un sobreendeudamiento. Primero empezó en Coahuila, luego Tabasco, ahora se habla de Jalisco. El caso es que se empieza a ver aquello que yo venía planteando desde hace tiempo en mis noticieros. Mientras siga habiendo impunidad, aquello de que si aquel pudo, yo por qué no, se sigue viendo en este país. Se sigue viendo que no importa cómo se deje a los ciudadanos en cuestión de endeudamiento y lo que pueda hacer de ellos gracias a esos endeudamientos. No importa. Así de simple, no importa. ¿Y cómo va a importar? Y repito, cuando por la falta de organización y conciencia en las elecciones sigue llegando millones de votos a lo que la televisión adula. Aquí en México me lo han preguntado y lo voy a aprovechar para decirlo rápido. Han dicho, es que en la clase política pues todos son iguales. ¿Cómo vote? Pues entonces ¿a cuál irle? Perdón, aquí no se trata de beneficiar o no a políticos. Se trata de dejar un mensaje claro. Porque a pesar de que se diga y que los prominentes analistas y merolicos televisivos planteen de manera clara o subliminal o como ustedes quieran, que todos los políticos son iguales, la verdad es que no son iguales. Tan no son iguales que siempre que vienen las jornadas electorales, a un político lo adulan y a otro político se le van a la yugular. Eso ha sido siempre. ¿Sí? Eso ha sido siempre en los medios televisivos. Desde ahí está la prueba de que no son iguales. Si fueran iguales, serían tratados de la misma manera todos los políticos en los medios de comunicación, y no es así. Bueno, lo que sucede es que actualmente siguen llegándole millones de votos al político que adulan y pierde votación el político que atacan. Lo que los mexicanos deben de empezar es, vamos por un mensaje, olvídate ahorita si dentro de ese mensaje beneficias o no a tal o cual político. No, y olvídate de eso. De lo que se trata es que en las urnas dejemos un mensaje a los mexicanos de que está despertando México, de que las cosas deben cambiar. El mensaje es, que debemos dejar desde mi punto de vista, es, la televisión ya no sirve para que yo vote por ti. O trabajas por mí o no tendrás mi voto. Ese es el mensaje que debemos dejar los mexicanos. ¿Y cuál es la manera de que llegue ese mensaje? Al margen de lo que decían electoralmente, porque muchos dicen, es que de todos modos ponen al que quieren. De acuerdo, pero lo que importa es el mensaje, porque todavía sigue los mexicanos haciéndole llegar elección tras elección el mismo mensaje a la clase política. Al político que adula a la televisión, a ese es el que le llegan los votos. Político que ataca la televisión, ese político los pierde. Ese mensaje sigue llegando a la clase política y por eso sigue la clase política haciendo lo que le viene en gana y no lo que el pueblo necesita. Entonces, se necesita que en las elecciones al político que adulan los medios televisivos le dejaron de llegar millones de votos y le llegaron al político que atacan.
Con eso se dejará un mensaje claro y contundente a la clase política que al margen de lo que decida, ya estará enterada de que o le cumple a los mexicanos o va a seguir perdiendo el voto de los mexicanos. Pero mientras los mensajes sean los mismos, olvídenlo. Y esto no lo aplica solo para México, aplica para diversos países del mundo. Y hay que dejar bien en claro que Argentina es una honrosa excepción del cual no se menciona nada, porque el chiste es poner como ejemplo en otros países el caso de México. Claro, porque el caso de México beneficia a pequeños grupitos, como bien lo describía Ulises, con base en el documento de la economista que planteó. O sea, eso no se debe perder de vista. Yo creo que en este programa hablamos y tocamos puntos muy, muy importantes, pero bueno, ya andamos por terminar. Pero hay el derecho de réplica y de comentario, porque sí, esto se puso muy bueno. A ver, Ulises, algo que quieras añadir, comentarnos, adelante. Sí, bueno, solo que precisamente las medidas que Pejeboy anotó, medidas económicas muy técnicas, muy concretas, estas medidas económicas, decisiones con respecto a la inflación, decisiones con respecto a la deuda, decisiones con respecto al uso de las arcas y las reservas de cada país, tienen que ver directamente con los contrapesos que tengan, ¿no? No se puede decir que estos países no sean países también capitalistas, obviamente están inmersos en este sistema de economía de mercado, pero tienen algo, al parecer sus oligarquías han funcionado de manera más nacionalista que las oligarquías en México, y yo creo que mucho el sistema neoliberal, es decir, este gran sistema financiero, muchas veces vía Estados Unidos, se ha encargado precisamente de que la élite en México esté dependiendo, alimentándose precisamente de la fuga de capitales, de la transferencia de grandes capitales y de esta especie de colonialismo de mercado que se ha tenido en México. En todas las empresas que llegan a explotar diversas materias primas, a explotar mano de obra, y no se les pide absolutamente nada de contribución al país en el que se están estableciendo, no se les pide que se dan patentes, no se les pide que se queden aquí las tecnologías, simplemente se les pide que vengan, que exploten y que se vayan. Ese tipo de decisiones pues tiene mucho que ver con un aspecto ideológico, es decir, desde el punto de vista del neoliberalismo, ya hablando de eso como una doctrina ideológica y como una doctrina filosófica, simplemente estamos hablando de gente que dice lo siguiente: el petróleo es de quien lo encuentra. Si tú pepenas el petróleo y si tú pepenas, digamos, encuentras, tienes el hallazgo, por ejemplo, de este bien geológico, ¿no? Que aquí es consagrado en la Constitución como bien nacional. Este grupo, esta doctrina ideológica dice que si tú encuentras agua o si tú encuentras petróleo, te pertenece. Es de quien lo encuentra, es de quien lo explota, es directamente propiedad de quien tiene el hallazgo, independientemente de que esté, por ejemplo, en una zona ecológica o de que esté en un lugar que es considerado como sagrado y reserva ecológica y reserva cultural para una etnia determinada. Simplemente es una filosofía de la libertad, entre comillas, que dice que quien encuentre algo tiene que poseerlo y ya es el dueño del concurso. Obviamente gente así, y obviamente gente con esta ideología, con esta doctrina, que de alguna manera permea incluso hasta estratos de la sociedad que incluso no saben, se encuentran en un analfabetismo total o funcional. Esto es lo interesante del asunto, que estas doctrinas económicas y filosóficas que se lean en bibliotecas, que son especializadas, que se estudian en universidades, los resultados, digamos, las actitudes procedentes o que generan ellas, sí se encuentran en gente que ni siquiera conoce tales doctrinas, pero que ejerce precisamente este individualismo rapaz, ¿no? Entonces, estas decisiones de las que hablaba Pejeboy, pues obviamente en México han estado dependiendo de este grupo que tiene esta doctrina ideológica y que obviamente se entiende ahí la diferencia entre lo que está haciendo Kirchner, lo que hizo Kirchner anteriormente y lo que está haciendo ahora la señora, ¿sí? Y lo que hizo Felipe Calderón y está haciendo Enrique Peña Nieto. Es decir, entre estos datos técnicos que acaba de decir Pejeboy, más aterrizados sobre las técnicas o las estrategias económicas de desobediencia neoliberal que se han dado en esa región de América Latina, de Sudamérica, sí,
y los gobiernos y las élites y el pensamiento y las doctrinas que tienen las élites y los centros de poder son totalmente coincidentes. O sea, se deben estas decisiones a la presión de gente como Cáceres aquí en México, que es también un acólito venido a menos del neoliberalismo, y como este sujeto Oppenheimer, ¿no? Que es un periodista supuestamente muy galardonado, obviamente se le dio el premio Emmy, yo creo que más por el premio televisivo, nada más por los servicios que ha tenido al sistema que por otra cosa, pero se dedica, por ejemplo, este señor a denostar a Bolivia, denostar a Ecuador, es decir, a todos aquellos que han sido desobedientes y heterodoxos, con respecto a lo que esta señora llama la ortodoxia mexicana en el caso de su estudio, pero que se puede llamar la ortodoxia neoliberal. Es decir, una serie de principios inamovibles que esta gente, la gente de mayor poder en el mundo, no somete a cuestionamiento alguno, que son impuestos y que cualquier pensamiento disidente llegue, por ejemplo, a una candidatura de poder, como en el caso de López Obrador, o con éxito en el caso del difunto Chávez, ¿no? O se mantenga de manera marginal, siempre va a ser golpeada por los medios de comunicación. Entonces, yo creo que así se cerraría de alguna manera los discursos de cada uno de nosotros en este programa. Exacto, exactamente, y bueno, yo creo que vale la pena que esté, y de hecho de una vez aviso, va a estar junto con el posteo de este programa en el Tiradero del Bote, el documento que dijiste, que se tomó como base, que es muy importante leerlo. Te voy a pedir que me lo envíes por correo electrónico. Así es. Para ponerlo junto con el posteo de este programa. Creo que ha sido muy, muy interesante lo que hemos planteado aquí, lo que nos dijiste de este documento, lo que nos planteó el buen Pejeboy para cerrar, para poner allí la pieza. No voy a decir que clave, porque todo es un conjunto y es muy importante, ¿no? Pero yo creo que todo va de la mano. Pequeño grupo con una estrategia clara, fincada y planeada por un pequeño grupo apoyados de un economista. Perfecto. Y estamos hablando de que lo pueden hacer mediante ¿por qué? Porque están perfectamente organizados. O sea, y el instrumento tiene que ver el endeudamiento. Creo que lo que Argentina está dejando de enseñanza al mundo es algo que no van a difundir los medios exceptuando nosotros. Ya lo hemos planteado, creo que vale la pena. Ha estado esto muy, muy bueno. Y bueno, pues ahí nomás va a estar ahí el documento que también ahí para que todos los que nos están viendo y escuchando pues puedan tomarlo. Los que lo estén viendo directamente en YouTube, entren a www.tiraderodelbote.com, a la página Yo Libremente Opino, para que puedan tener va a estar el post de este programa. A ese es al que hay que entrar, porque ahí va a venir el documento. Va a estar todo el día hasta, como siempre, hasta mañana en la noche. Ahí les recuerdo. Pejeboy, tu réplica, comentario, despedida, lo que quieras. Nada más para añadir algo que decía Ulises, sobre lo que es que vienen estas grandes consorcios multinacionales, vienen a ciertos países, que hablábamos en un anterior yo libremente opino, de que venían aquí, nada más quieren mano de obra barata, no dejan ni tecnología, no dejan ni capacitación, nada. Cosa que es algo distinto en China, ¿eh? En China sí los obligan, si vienen a hacer, en China si vienen a hacer negocios, tienen que capacitar realmente a la gente, tienen que darle educación a la gente de cómo manejar esa tecnología, ¿eh? No es nada más que vengan y lo fabriquen, ¿no? Ahí sí les tienen que enseñar cómo es la tecnología, y tienen que fomentar más esa tecnología. Ahí, no es como aquí en México, si ellos, digamos, vienen a hacer televisiones, aquí nada más es manufacturar, no les enseñan qué tecnología es la que están aplicando, ¿no? O sea, allá sí se maneja eso, ¿eh? Y otra cosa que también decía Ulises, que es muy cierto, que es el descubrir. Por eso cuando vinieron aquí los bárbaros conquistadores, dijeron descubrimos el continente de América, ¿no? O una nueva tierra, ¿no? En vez de decir venimos a conquistar o venimos a subyagar o a dominar, ¿no? Por eso se ha manejado históricamente como descubrimiento, que es algo que también en las redes sociales se poliniza, mucha controversia el 2 de octubre, ¿no? Que se dice América no se descubrió, se conquistó, ¿no? Que es diferente, ¿no? Y es parte de eso, ¿no? Y no son teorías de conspiración, es nada más que uno se sienta a pensar y revisar la información y acomodarla, porque sabemos que no hay verdad absoluta. Lo que nosotros presentamos son pedacitos de verdad. Ya es cuestión de cada quien que vaya juntando esos pedacitos y vaya viendo qué realmente es la realidad que se tiene en este mundo, ¿no?
que es algo que yo siempre he invitado, ¿no? O sea, nosotros presentamos datos y todo, pero yo siempre invito a la gente que todos los datos que presentemos aquí, si nos quiere creer muy bien, si no, también que se dé un tiempecito y lo investigue, ¿no? Porque no, como lo vuelvo a reiterar, nosotros no tenemos la verdad absoluta, solo tenemos pedacitos de verdad que vamos juntando y vamos dando una explicación de la realidad que tenemos en este país y parte del mundo. ¿Qué es lo que quería hacer, Robert? Perfecto, mi buen Peje, te referías 12 de octubre, ¿verdad? Perdón, sí, el Día de la Raza. Ah, ok, es que como oí dos, dije no. No, sí, 2, perdón. Que recordemos que el 2 de octubre no se olvide, por eso no se nos olvida a nosotros. Pero sí, hay que puntualizar que era 12. 12 de octubre, sí tienes razón, ¿no? Si el 2 de octubre es la matanza y el otro es el Día de la Raza. El Día de la Raza, el día precisamente. Ok, sí, porque el 2 de octubre no se olvida ni se debe olvidar, ¿eh? Bueno, ahí de pasadita. Un balón mío, pero sí. No te preocupes, no, o sea, nada más porque como, es que no supe yo si lo escuché mal, por eso te lo pregunté, porque... No, sí dije 12, ah, ok. Razón, es 12. Perfecto. Bueno, pues ya nos vamos a despedir, vamos a la despedida de nuestros analistas, pero bueno, híjole, de veras que este programa me gustó mucho, porque créanmelo, no soy yo así, lo he comentado varias veces y aquí nuestros analistas, de todos los analistas de Yo Libremente Opino lo podrán pues constatar. Aquí no usamos guiones, ni teleprompters, ni nada. Aquí estamos haciendo un programa simple y sencillamente de planteamos un tema, nos ponemos de acuerdo de qué tema vamos a hablar y así hacemos Yo Libremente Opino. Aquí no usamos teleprompters, ni tenemos aquí ya un guión de qué es lo que vamos a decir. No lo hacemos, no me gusta. No lo he hecho en mis noticieros, tampoco estoy de acuerdo en manejar, nunca he estado de acuerdo en la idea de que se llegase a hacer así para este programa. Yo creo que la opinión sincera, libre, es lo que más cuenta para Yo Libremente Opino y para Noticias con el Bote. Por esa razón, nada más lo dejo en claro, me pareció extraordinario, si se le puede dar un calificativo, extraordinario la manera en la que se ibanó los temas que hablamos hoy. Básicamente cómo cada uno de nosotros puso en la mesa lo que terminó complementando y creo que nutriendo un muy buen Yo Libremente Opino. Ulises. Nos estamos viendo gracias a la audiencia y gracias a ustedes, compañeros. Pejeboy. Pues agradecer este espacio y ojalá que la gente, que todo lo que presentamos aquí lo analice, siempre es mi invitación, que revise bien la información, que no se vaya siempre por la primera línea o la primera impresión, y que vaya haciendo conciencia, ¿no? Porque nos falta mucho eso, ¿eh? Aquí se habló de que hay un pequeño grupo, tiene mucho tiempo, no es reciente, y que es muy disciplinado y va concretando sus planes, ¿no? Que tiene, ¿no? Y no creo que todos sus planes les resulten, que yo también he dicho que tienen su plan B, su plan C, y si no les alcanzan las letras del alfabeto todavía tienen la numerología, ¿no? Y ojalá que la gente empiece a hacer sus planes propios, o sea, como una manera de cómo llegar, que esta información que presentamos la difunda, la distribuya, porque no nada más es de que se queden unos cuantos. Nosotros manejamos una verdad que se debe de manejar de voz, no como la que manejan los medios tradicionales, que es una verdad de pocos, y una verdad de pocos no es verdad. Es algo que yo no tengo muy entendido. Ojalá que la gente lo comparta y que reparta este Yo Libremente Opino, que es una mesa de análisis. Sea toda mi parte, les agradezco el espacio, un saludo a la gente que nos ve y nos vemos pronto. Pues muchas gracias al buen Pejeboy, muchas gracias al buen Ulises, pero sobre todo gracias a ustedes que nos vieron y nos escucharon. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. No se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Esa es la única forma. Aprende y enseña a ver televisión, la mejor arma contra la manipulación. Que no se olvide, la organización es muy importante y creo que ya es tiempo que las grandes mayorías en todo el mundo vayan pensando muy en serio que deben organizarse. Si un grupo pequeño puede hacer mucho, tan solo por estar bien organizado, ¿qué podrían hacer los pueblos en aras de la justicia si se organizaran? Ahí lo dejo nomás de tarea. Gracias a todos. Me lo esperamos en el próximo Yo Libremente Opino, el lunes que viene.
Y yo los espero a partir de mañana en los videocomentarios que corresponda de Noticias con el Bote. No dejes de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com, y todos los programas de Yo Libremente Opino y también los videocomentarios los puedes encontrar en el canal de YouTube de TV del Bote. Que no se te olvide. Gracias por su atención y nos vemos. Tiraderodelbote.com